presentes y a los que nos siguen por el canal de YouTube. Hoy vamos a tener dentro de este ciclo Arraigados en la Esperanza, como nos invitaba el Papa Francisco cuando declaró este año jubilar a Fray Darío Pequinenda, que es fraile menor capuchino, ¿no? Y bueno, él es nacido en Argentina, pero en este momento está aquí en Montevideo. Está trabajando como párroco en el santuario de San Antonio y Santa Clara, aquí cerquita. Y también, bueno, tenemos que decir que es licenciado en Teología Sistemática, la especialidad en Liturgia, y actualmente es profesor en la Facultad de Teología Mariano Soler y en distintos cursos que da para los laicos. Bueno, estamos celebrando este año el 8º centenario del Cántico de las Criaturas. La presencia de Dios en la creación, de alguna manera. Y lo hemos invitado para que nos ayudara a comprender mejor, a conocer mejor y a vivir mejor esto que significa un aporte tan fundamental de San Francisco para toda la Iglesia. Y fíjese si será profundo y fundamental que hace 800 años y lo seguimos celebrando. Así que entonces le agradecemos mucho a Fray Óscar y bueno, tiene la palabra y nosotros tratemos de aprender todo lo que podamos en este día, porque ya con ese panorama de Asís y el cantar la esperanza, creo que nos sitúan bien en lo que estamos buscando. Adelante. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, somos vecinos, así que hay confianza, estamos cerca. De hecho, en estos 50 minutos más o menos que vamos a compartir, tengo muchos defectos, voy a compartir uno. De los muchos defectos que tengo, soy porteño de Buenos Aires. Entonces los porteños tenemos algunos la dificultad de hablar muy deprisa. Entonces voy a tratar de ceñirme un poco más al texto en la exposición, lo podamos compartir este tiempo para no correr tan deprisa. Por ahí me gustaría, más allá que es el tema de la presencia de Dios en la creación, juntar por ahí las dos palabras de la diapositiva, que es cantar la esperanza y la presencia de Dios. Y vamos a intentar, como decía el padre Techera, meternos de algún modo en la Edad Media para intuir una espiritualidad completamente distinta a la Edad Media. Y cómo miraba Francisco la creación. Y al finalizar los 6 días de trabajo, recordemos los textos del Génesis muy conocidos, los relatos del Génesis, Dios miró complacido todo lo que había creado, de la naturaleza hasta el hombre, y vio que era todo muy bueno. Hace 2000 años, más o menos en Palestina, un hombre llamado Jesús, con el rostro iluminado, elevó los ojos al cielo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a sabios y prudentes y se las has revelado a los pequeños. Elegí este texto bíblico del capítulo 11 de San Mateo, porque vieron, cuando hay una solemnidad como nosotros para la familia franciscana, que es el día de mañana, hay textos propios, como en el caso de mañana, que es el texto propio de las lecturas para San Francisco. Y este texto es el evangelio que corresponde al día de mañana. Claro, ¿y cómo mañana? Coincide que es un día sábado, estamos víspera del domingo 27 durante el año, pero vamos a celebrar una parroquia franciscana capuchina mañana a San Francisco. Pero volviendo a la alabanza, a la esperanza y a esta disponibilidad de los pequeños. A los que están escuchando, estamos acá, no pretendo ser una charla magistral, no estoy para eso. Hubiesen llamado a otros si esperaban eso. ¿Qué intento? Tener esta misma actitud. No se reveló a los sabios prudentes, sino a los pequeños. Y me parece que Francisco tuvo la gran intuición, por lo menos, o una de las grandes intuiciones,
para captar desde la pequeñez. ¿Alguien que cursó alguna escuela de teología, Francisco de Asís? No. ¿Algún estudios filosóficos? No. Para eso vendrá San Buenaventura después. ¿Pero Francisco era sacerdote? No. Así que vamos a intentar ver qué es lo que percibe Francisco. Y estaba Francisco, parece, en una pequeña cabaña de las esteras que para él se había construido San Damián. Para todo el nacimiento franciscano, los que han tenido la oportunidad de ir a Asís o cerca o en Italia, lo que hemos ido por motivo de estudio muchas veces, San Damián, podemos decir, es el corazón de la vida y la espiritualidad franciscana. ¿Por qué? Porque en San Damián, Francisco empezó a ser moldeado de una manera que él quizás no tenía muy claro cómo iba a hacer eso. Francisco, ¿se acuerda? Repara mi iglesia. Y Francisco, un hombre práctico, empieza a reparar esa pequeña capillita semiderruida. Y quizás eso en Francisco se fue, yo digo, revelando poco a poco para llegar al cántico en esa mirada. ¿Qué tipo de mirada? Repara mi iglesia, acá morarán unas damas que sean conocidas por sus virtudes. ¿Qué damas? Las damas pobreza, Santa Clara, y aquí nacerá la orden de los seglares. Un tronco, podemos decir, Francisco, de un modo para mí sorprendente de lo que puede intuir Francisco. Hermanos, hermanas, laico, familia franciscana. Con el rostro iluminado alza el cielo Francisco, quizás con sus ojos enfermos, y compone el cántico de las criaturas. El cántico acá, ¿no? La mirada. ¿Por qué el cántico? Ahora vamos a ir después viendo en qué momento se compone el cántico. Francisco, si yo tuviese que decir una sola palabra, Francisco está muy enfermo, muy enfermo. Y la condición antropológica, física de la persona, nunca hay que descuidarla. Es difícil hacer un cántico en un momento, para mí, de tantas dificultades. Y ahí, vieron, cuando hay algún santo, algo muy importante son las biografías de aquellos que cuentan o compañeros de Francisco que relatan. Yo sé que a veces puede ser un poco tedioso, denso leer textos, pero voy a la misma intuición del principio. La pequeñez hay que centrarse en el texto a ver qué perciben. Cuando doy algún retiro, una charla, insisto siempre, generalmente lo mismo. No es tanto aquel que comparte un texto o comparte una formación como estamos nosotros, sino para mí el sentido es distinto. No es tanto lo que uno diga, sino lo que despierta en uno el texto. Si yo dijera, por ejemplo, casa. Si yo digo casa, ¿el término es el mismo? Sí, pero la percepción de la casa es completamente distinta. ¿Por qué distinta? Por cómo yo percibo la casa. Esos son para mí los textos, de algún modo, de las biografías de Francisco, que la intuición que puede tener un biógrafo de que ha vivido, escuchado, narrado o por testimonios, hay que adentrarse en ese texto. ¿Y cómo cuenta ese momento de ese gran cántico? Pues yo debo rebosar de alegría en mis enfermedades y tribulaciones. Uno se preguntará, ¿no? ¿Cómo rebosar de alegría en medio de un gran sufrimiento y una gran cruz? Encontrar mi consuelo, dice el biógrafo, en el Señor y dar rendidas gracias al Padre, a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. La Trinidad presente, Edad Media, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque Él me ha dado esta gracia y bendición. Se has dignado en su misericordia asegurarme a mí, su pobre e indigno siervo, cuando todavía vivo en carne, la participación de su reino. Por eso quiero componer para su gloria, para consuelo nuestro y edificación del prójimo, una nueva alabanza del Señor por sus criaturas. Cada día ella satisface nuestras necesidades. Sin ella no podemos vivir. Cuando veamos el cántico y lo recemos vamos a ir viendo. Y sin embargo, por ellas el género humano ofende mucho al Creador. Vamos a ver cómo se ofende a la creación. Cada día somos ingratos, dice el biógrafo, a tantos dones y no loamos como debiéramos a nuestro Creador y dispensador de todos los bienes. Se sentó, se concentró un momento y empezó a decir.
Vamos a tenernos un breve momento acá. ¿De dónde nacen las palabras a veces? De lo que uno vive. Y Francisco empieza, me imagino, antes de hablar en palabras, un gran silencio. Porque para hablar, lo primero que hay que hacer es escuchar. Es muy difícil poder hablar si antes también nos escucha. Y esos espacios de la familia, del trabajo, del estudio, que están escuchando, que están quizás un poco más en la sintonía, a ver de qué escuchamos. La capacidad de la escucha no es una virtud, no es tan fácil. Francisco, imagino, ese momento del cántico, un silencio para empezar a que las palabras no corran más que el pensamiento. ¿Vieron cuando uno está hablando con alguien y a veces uno dice habitualmente, todo nos pasa, te lo acabo de decir, es como si uno estuviese a veces escuchando lo que te están diciendo. Y empezó Francisco casi a decir, Altísimo, omnipotente, buen Señor, y compuso para esta alabanza una melodía que enseñó a sus compañeros, sus primeros discípulos, que Francisco ni quería ni sabía, para que lo cantaran. Su corazón se llenó de tanta dulzura y consuelo que quería mandar a alguien en busca del hermano Pacífico en el siglo, como se conocían los hermanos, era el rey de los versos, muy cortesano, maestro de cantores, para que en compañía de algunos hermanos buenos espirituales fuera por el mundo predicando a Dios. Quería, y que es lo que le aconsejaba, que primero alguno de ellos que supiera predicar lo hiciera y que después la predicación cantaran las alabanzas del Señor. Vieron que realmente las melodías, el canto, es muy fácil de aprender. Vieron con un canto, los textos, eso hace el cántico. Los salmos, por ejemplo, ¿no? La salmodia, los salmos cantados. Quería que lo que le aconsejaba, que primero de alguno de ellos, eso, cantar, entonara, porque decíamos, somos juglares del Señor, la única paga que deseamos de ustedes es que permanezcan en verdadera penitencia. Y añadía, ¿qué son en efecto los siervos de Dios? Sino unos juglares, unos cantores, diríamos nosotros, que deben mover los corazones para encaminarlos en la alegría del Espíritu. Hay estas alabanzas que vamos a ir ahora viendo con algunas estrofas que empiezan por Altísimo, omnipotente, buen Señor. Le puso el título del cántico al hermano Sol porque es la más bella de las criaturas y lo que más puede asemejarse a Dios. Solía decir Francisco, por la mañana, a la salida del sol, todo hombre debería alabar a Dios que lo creó, pues ante todo el día nuestros ojos se iluminan con su luz por la tarde. Cuando anochece, todo hombre debería alubar a Dios, pues a otra criatura, nuestro hermano el fuego, pues por él son iluminados nuestros ojos de noche. Todos nosotros somos como ciegos. ¿Por qué como ciegos? Francisco experimenta también la ceguera física. De algún modo esa ceguera física también la ceguera espiritual, que aquello que no nos puede, como si fuese un telón que en vez de descubrir poco a poco se mantiene cerrado, ¿no? Entonces ese telón que Francisco va como descomponiendo, abriendo de la creación, se le va revelando poco a poco. El cántico es esta confesión, decíamos, para nosotros con esta alegría del 8º centenario, se fue componiendo gradualmente, poco a poco. Y eso también es importante, no sé si para la vida espiritual o la vida de fe. Que a veces uno quiere correr, pienso a veces, como muy deprisa, más allá de lo que podemos. Y la meditación, la reflexión, es poco a poco. Y Francisco, podemos pensar que recibió tanto de Dios y sin embargo se va recibiendo poco a poco. ¿Por qué? Y quizás de alguna manera uno se sentiría desbordado. Por eso, el cántico, decimos, de las criaturas es uno de los escritos más conocidos de Francisco. Es el documento que se considera poético más antiguo en la lengua italiana y la composición poética de Francisco circuló entre los frailes del comienzo del movimiento franciscano. Volviendo al ritmo, como ese ritmo acompasado.
El otoño de 1225, huésped en San Damián y casi ya prácticamente ciego, compone las estrofas dedicadas a las criaturas. Vean, ¿no?, la situación personal de Francisco cómo se encuentra. En julio de 1226, durante su estancia en la residencia del obispo de Asís, añade las estrofas sobre el perdón y la paz. Al finales, ya próximos a la muerte de 1226, inserta la estrofa de la hermana muerte. Yo le decía un poco hoy en la celebración antes de venir para acá, lo que conmemoramos en la familia franciscana lo llamamos el tránsito. ¿Qué es el tránsito? El paso. A nosotros nos parece a veces, me imagino cuando van pasando los años uno piensa más en el tránsito, pero cuando piensa el tránsito para mí, llevado un poco más a la vida más cotidiana, el tránsito es una preparación, si se permite una conversión. Francisco reaviva ese tránsito poco a poco. Y por eso insisto en el comienzo de San Damián y al final en San Damián. ¿Vieron? No sé, cuando nos pasa el punto de vista hasta afectivo, que uno a veces necesita como recordar el lugar donde estuvimos, donde nacimos, a nuestra vida, a nuestra historia. Uno puede hasta rememorar los olores, las fragancias. Quizás estos momentos y tres sujetos diversos son comunes. Ahora vamos a ver en el cántico, que es el canto, la alegría y la bendición. Tres palabras que me gustaría centrar en el tiempo que vamos a compartir, sin descuidar lo que decíamos al comienzo, que sea de la pequeñez, que sea el texto de la oración, que sea el texto de espiritualidad, porque al final voy a dejar unas preguntitas que vamos a compartir a ver cómo se puede hoy reavivar y revivir, insisto en estos dos términos, el cántico. Podemos volver al cántico para quizás poder leer algunas estrofas y pensar en esas intuiciones, saber qué dice Francisco. Después no voy a hacer una exégesis, pero detenerme en algunos momentos de algunas estrofas. ¿Lo podemos leer? ¿Podemos leer de acá? ¿Se lee? Vamos a las estrofas. Altísimo, omnipotente, buen Señor, leemos todos. Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden y ningún hombre es digno pronunciar tu nombre. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor, hermano Sol. Eres el día y por él nos alumbras, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo la has formado, claras y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado, y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas da sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es muy útil y humilde, y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y es bello y alegre, robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la Madre Tierra, que nos sustenta y gobierna y produce distintos frutos con flores de colores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la soporten en paz, porque por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la muerte corporal, de la cual ningún hombre vivo puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados los que encontrará
en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor y darle gracias y servirle con gran humildad. Así como decíamos que la posibilidad de estos sujetos que son comunes, que es el canto, la alegría y la bendición, una mirada que sabe ver la belleza de lo creado y del Creador, la belleza de lo creado. El Dios se acuerda del Génesis, como se complace, decíamos los relatos al comienzo, los dos relatos del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, como Jesús también bendice, decíamos, al Señor, Padre del cielo y de la tierra, que se ha revelado a los pequeños, y el pequeño Francisco, al inicio, prácticamente ciego, ve con claridad la belleza de las criaturas y alaba a ellas al Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ha recibido la revelación evangélica de Dios como Padre y criatura, como la llama, ¿no? Hermano, hermana. Todas las palabras del cántico de las criaturas resuman la fe gozosa y agradecido. También Francisco ve que todo lo que le rodea a él, lo supo descubrir, es una cosa muy buena. Y cuando algo es bueno, brota, decíamos, el canto, ¿no? También Francisco bendice al Padre, Señor del cielo y de la tierra. Puedo decir que, pocas palabras, si uno me dice, bueno, ¿qué podía ser el cántico? Yo podría llamar que es el pequeño evangelio de la paternidad de Dios. Es como un pequeño evangelio, como una catequesis. Seguramente cuando veamos algunas partes del texto o de la escritura, es que uno necesariamente puede recordar textos que afloran a la memoria. La palabra tiene esa capacidad, ¿no? Que te vengan textos bíblicos, y así Francisco, yo lo ponía por en su estudio exegético que hacemos, pero no es que Francisco compuso con la Biblia al lado y va remarcando cómo hacemos nosotros los textos. Pero ¿qué está diciendo cuando uno pone en el texto, los estudiosos que hacen esto? Que tiene una vivencia de los textos Francisco como era antes la manera de aprenderlos. Citar, casi componerlos de memoria. De hecho, podría ser un ejercicio, lo que tenemos la práctica por ahí del Alexio, si se permite la diferenciación, que el texto del Alexio es un poco también eso, es poder tomar un texto, una palabra, esta u otra, y hacer como ese ejercicio, ¿no? Que de ese texto brote las palabras. Podemos decir que la estructura literaria y el contenido del cántico es la riqueza cuando algo está inspirado. No es que Francisco tiene una estructura literaria interna y va pensando a ver cómo va a ir componiendo el texto. Eso brota, son los estudiosos que hacen eso. Y ahí está para mí la riqueza en parte del texto que 8 siglos y se sigue descubriendo. Algunos autores pongo, aunque es un texto de divulgación por lo menos, pero cuando uno mira los textos de estudiosos de la familia franciscana, que hay muchos sobre todo en España, en Italia, se sigue descubriendo cosas del texto, magnífico. ¿Cómo pasó tanto tiempo y hay textos que se siguen descubriendo? Bueno, es redescubrir el texto. Y eso decíamos de por ahí de alguna parte, en el momento que nos vamos compartiendo de la estructura, el contenido del cántico, se va apoyando como un estribillo. ¿Qué son los estribillos? ¿Cómo los llamo? ¿Vieron como cuando hay, sobre todo en las comedias musicales, por ejemplo, vieron que hay algo que se llama obertura en la comedia musical o en una obra? Cuando esa obertura o esa comedia musical, de las más conocidas que conocen, vieron que a lo largo de toda la obra se va repitiendo como esa obertura, a veces música, a veces con letra. ¿Y cuál es el efecto? No voy a hacer ninguna publicidad, pero algunas me gusta mucho el teatro. Pero, por ejemplo, cuando uno sale, ¿qué es lo que haces? La vas como retirando cantando, uno podrá cantar más, menos, mejor o peor. Ese facilita el texto, que uno tiene como impresa en la razón y el corazón ese estribillo. Cuando Francisco canta, próximo ya a la muerte, le brota. Por eso quería que los hermanos cantaran. Yo recordaba hoy, volviendo al tema del tránsito, no se puede separar nunca el momento de la vida, de la muerte, las dificultades. Cuando Francisco pide esto a los hermanos, que alaben y canten. En un momento extremo de la vida, ¿no sería capaz que alguien te cante al lado tuyo? O si canta bien, sería bueno, ¿no? Bueno, eso digo de la obertura tiene que ver con el estribillo, volviendo al cántico.
es como esa intención del cántico, que son textos por un poco más extensos, que imagino Francisco murió joven, 44 años, ¿no? Por una larga enfermedad. Pero si hubiese vivido, yo creo, más años, yo creo que ese texto de Francisco se podría ver hasta completado y siguiendo este texto. Ese es el ejercicio que voy a proponer al final. Es ese texto que aparece, no importa ahora los números, pero muchas veces, ese texto, loado mi Señor, al que hemos de añadir, tuyas son la alabanza, al que corresponde en forma inclusiva e inclusive y conclusivo, load, loen, alaben, ¿no? La primera constatación fundamental es esta, ¿no? Que nos encontramos frente a un cántico de alabanza, incluyendo la muerte, que parece el momento de menos alabanza. Altísimo, omnipotente, buen Señor, en ese texto que veníamos de la primera estrofa, no podría haber títulos más elevados para darle la plenitud cósmica del Dios de Francisco. Pero es al contemplar la inconmensurable grandeza del Padre de todas las cosas que Francisco descubre el abismo de su propia nulidad. La visión de la sublimidad del Altísimo desentierra en el Francisco la conciencia de su propia indignidad, lo que le impuso invocar la ayuda de ¿quién? De las criaturas. La excesiva bondad de Dios, el único digno de alabanza, lo hace incapaz de pronunciar el nombre de Dios. Y hay textos, pequeño paréntesis que hago con respecto sobre todo a los sinópticos, hay muchos textos que nos debiéramos ayudar cuando dicen, por ejemplo, algún texto en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Es una invocación que hacemos. Yo le digo a los fieles cuando uno va a alguna actividad difícil de la jornada, del trabajo, la vida del laico es mucho más compleja que la nuestra, eso está claro, y entonces lo que a uno le brotaría, una vida un poco más facilitada de la mía, todo está dado para el alabanza y la oración. Me levanto más o menos bastante temprano ante la mañana, tengo tiempo para mi oración, para el nombre del Señor está preparar mis clases, mis charlas, o escribir, o ver enfermos, la parroquia. La vida del laico de esta alabanza muy compleja, no se desanimen, es un gran desafío. Que la familia, que el trabajo, que el estudio, que las cuentas. Vieron, los primeros de mes, hoy día 3, te llegan todas las cuentas, bueno, nosotros parecen todas juntas y decir, bueno, el cántico de alabanza uno diría, bueno, parecería que no brotaría tan espontáneamente, pero es eso, ¿no? Volver a lo que dice a este cántico de alabanza, cuando dice eso que ponemos, ¿no? Hoy que se habla tanto de la plenitud cósmica. A quien se alaba, eso lo ponía sin ahora detenernos, que son las referencias bíblicas, que ya las conocemos un poco más por tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los símbolos, algunos que veíamos, que no pongo a propósito del texto para que hagamos ese ejercicio, que esos símbolos de la cosmología nos vayan brotando. Es a quien se alaba el cántico de las criaturas. Bueno, se alaba al Altísimo, al Omnipotente, al Buen Señor, como dice Francisco, a mi Señor. Elevado sea mi Señor con todas tus criaturas. Podía hacerse pensar que también las criaturas son objeto de la alabanza, pero queda desautorizada esta posible interpretación con leer algunos versículos que decíamos cuando dice: tuyas son la alabanza, la gloria y el honor y toda bendición. ¿Tuya de quién? Del Señor Dios. A ti, solo Altísimo, te corresponden. Lo confirma además cuando alguien, yo soy franciscanismo, me he estudiado en Barcelona, me he dedicado un poco más a todo el aspecto de la teología litúrgica, pero cuando uno se concentra un poco en los franciscanos, eso se hace en cualquier disciplina, con respecto a la palabra, a la Biblia, a la dogmática, a la sistemática, que es comparar otros textos, ¿no? Entonces, eso se hace también con Francisco. Cuando uno dice, ¿y cómo se puede interpretar un texto que, a pesar del mismo texto, uno no lo interpreta de esa manera? Bueno, hay que comparar textos. Lo mismo queda un poco más claro con el tema de la palabra. A ti, Altísimo, le corresponden. Decíamos que todos los escritos de Francisco, haciendo ese paralelo con otros textos, en los que alabanza y alabar se reserva siempre y exclusivamente a Dios. La alabanza siempre se refiere a Dios.
o lo hacemos en la, si se quiere, en la eucología, que es la forma literaria de las oraciones, por lo menos del rito romano, que son las que más conocemos. A Cristo, por Él y en Él. A Dios Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. Empiezan a conjugarse, a veces vamos a ver en Francisco también, las preposiciones. ¿Quién es el que alaba? Eso es importante, centrarse en la persona del que alaba, que, insisto, después le voy a dejar las preguntitas. ¿Quién es el que alaba? Francisco, el hombre Francisco, y todos los escritos del santo, en los que tenemos y conocemos de los biógrafos y los propios de Francisco de puño y letra, y sus plegarias, están todos impregnados de la alabanza a Dios. Vamos a un ejemplo, lo pongo para hacerme entender un poco mejor. Generalmente la alabanza no brota espontáneamente. Estamos en nuestra oración más acostumbrados quizás a pedir, ¿no? Porque tenemos muchas necesidades y está bien porque Jesús dice, nos pidan y se les dará. Dicen que, un autor que me gusta, a veces dice como que la alabanza brota de un corazón agradecido. Y a veces, ¿por qué cuesta más la alabanza? Porque, eso lo escuchamos decir a veces, bueno, ya Dios parece que no me escucha tanto y yo rezo y le pido y a veces me desanimo porque a todos nos pasa. Y dice este autor con respecto a la alabanza y la petición que pareciera que Dios se escondiera. ¿Y por qué Dios parece que se esconde? No para desanimarnos, todo lo contrario. Para que aún en medio de lo que yo pueda experimentar el desánimo que hay que percibir, el mayor deseo de la búsqueda. Eso hizo Francisco. Decía, en tantas virtudes o áreas de la espiritualidad franciscana, del cántico y la poesía, es un gran buscador. Es un gran buscador. Y cuando pasan los años, me lo recuerdo a mí en mis 56 hoy en día, nunca cansarse de buscar. Es como los vínculos familiares afectivos. No puede uno decir, ya te conozco, ya sé cómo sos, aunque uno lo diga o lo piense. Porque decirle a alguien, ya sé cómo sos, cómo pensás, es rotular a la persona. Dios nunca hizo con nosotros. Pero dice, yo te conozco, un conocimiento completamente distinto. El conocimiento de qué es el verdadero conocimiento del ente leyere, como de la profundidad del interior. Por eso, esta alabanza agradecida, ¿qué papel juegan las criaturas? ¿No? Decimos en estos símbolos. ¿Qué significado tiene el complemento del cántico de las criaturas? ¿Y cómo puede ser loado mi Señor con todas tus criaturas? Y bueno, si bien no podemos detenernos, dejo como menciono, como me gustaría a partir de la exposición y el compartir, que da como intuiciones, insinuaciones, que se van jugando como pequeñas preposiciones o partículas, ¿no? Loado sea mi Señor por, de, con. Va jugando con las partículas. Gramaticalmente me refiero, ¿no? De esta fuente y limpio flujo de alabanza del hombre de Dios, son dos los papeles que se van conjugando en esto de las criaturas. Loado seas mi Señor puede ser a causa de las criaturas y loado seas mi Señor por medio de las criaturas. Por eso, cántico de las criaturas, por medio de las criaturas, a la alabanza. El cántico de las criaturas es lo que podemos decir, son las criaturas que le prestan su voz al género humano. Las criaturas expresan su voz. Estos días tuve que ir a hacer un acontecimiento, tuve que ir a viajar a Argentina, tengo familia en Cataratas. Vieron que hay lugares que te brotan espontáneamente la alabanza. Uno está frente a la inmensidad de las cataratas, ahí te brota, y miren que he ido muchas veces, porque tengo, insisto, familia y me crié muchos años de chico ahí, familia era de ese lugar, y bueno, hay lugares como te brota, y qué palabras hay de las cataratas, son los sonidos, ¿vieron? El agua, el impulso, los pájaros. Hay un cántico de las criaturas, puede ser el cántico de las criaturas de las cataratas, el cántico de las criaturas en Asís. Hay que pensar si nuestros cánticos de las criaturas, ¿vieron que les gusta el jardín? Hablamos hace un ratito de comenzar, el que tiene la facilidad, ¿no?, de las plantas. Son alabanzas también, ¿no? El cántico de las alabanzas que tenemos en nuestra propia casa, en un balconcito, en una planta. Por eso, cómo van componiéndose ese instrumento de la alabanza. Por eso decimos que, de esta manera, si se quiere,
que le prestamos la alabanza, le presta de un modo la voz de Dios a esta criatura para alabanza. Recordemos que la intuición, la que el Papa Francisco retoma el Laudato Si, ¿no? La gran ecología, podemos decir, que retoma Francisco, el Papa Francisco, al señalar el cántico como modelo de ecología integral, que hay mucho escrito, solo cito 2 números, el número 10. Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de los débiles. Claro, Francisco en la carta un poco cuenta, ¿no? ¿Por qué el nombre de Francisco? ¿Vieron cuando es elegido? No se sabía muy bien por qué Francisco. Y bueno, Francisco relata un poco cuando hay un cardenal le pide que no se olvide de los pobres y ahí elige el nombre de Francisco de Asís. De hecho, nosotros los capuchinos tuvimos siempre una relación muy cercana con el Papa porque tuve muchos años viviendo como en un santuario mariano, se llama Virgen de Pompeya, que el Papa Francisco iba de pequeño, porque si bien era de Flores, su madre lo llevaba. El santuario es uno de los más populares que hay en Buenos Aires. Más o menos yo tuve 10 años de párroco y como diácono. Les digo, para tener una orientación de que es un santuario popular, calculen 1.500, 2.000 bautismos por año. Y cuando Francisco iba, quiero retomar esta idea de por qué a veces que uno no sabe muy bien cómo Dios se puede ir mostrando. Lo que Francisco decía de Papa, que lo conocíamos, recen por mí, ¿se acuerdan? No lo inventó siendo Papa, ya lo decía porque, bueno, compartí yo siendo párroco con el cardenal, que es la Arquidiócesis de Buenos Aires, compartí varios años y siempre él lo decía hace años. Yo, como soy un poco atrevido, me escribió una vez una carta, ¿no? Y yo le decía un poco, él que quizás en tantos años decía él, recen por mí, había una intención que Dios la sabía y que quizás nosotros no. Que la oración de tantos años era preparar de algún modo, disponer la misión que Dios le iba a pedir en la iglesia, ¿no? Y ese por qué lo digo, porque todos tenemos la intuición, para mí la criatura es una gran intuición. Y nosotros tenemos también, ustedes tienen intuiciones. Entonces la intuición es de alguna manera prestarle la voz, como ya recuerdo el Papa Francisco, eso que él había dicho durante tantos años, yo dije un poco atrevido, de esta manera, que quizás lo que él había propuesto de manera espontánea, algo había ahí, ¿no? Y crean las intuiciones también, son muy importantes. Intuiciones pueden venir de manera menos pensada. Y retomando lo que decíamos de Laudato Si, Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de los débiles. Otra espiritualidad de la Edad Media, ¿no? Las zonas mendicantes hay que tenerlas presentes. De una ecología integral, dice Francisco, el Papa, vivida con alegría y autenticidad. Era un místico, un peregrino. Místico, bueno, hemos tenido estos días la gran Santa Teresa de Lisieux, ¿no? Claro, es místico, la historia de un alma. ¿Y qué es el místico? Es esto, ¿no? La experiencia de poner en escrito una vivencia espiritual. Y así como tenemos varios místicos, uno puede decir, Francisco, ¿de dónde fue místico? De la sencillez. ¿Por qué digo? Porque no hizo un tratado de doctor de la Iglesia como sí otros. Puedo decir que la espiritualidad de Francisco y la vivencia de Francisco hay que leerla desde lo que él no solamente pone en palabras, porque realmente se pone en palabras a veces lo que uno lleva tanto tiempo rumiando. Por eso hay que asociarlo, siempre insisto, al final de la vida. El cántico advierte siempre una intensa religiosidad casi difusa, como decíamos, de esta obertura que yo proponía como ejemplo, de una armonía sinfónica, una litúrgica cósmica, vivida, participada, de esas oberturas o esos estribillos que propone el cántico, recordarlos, loado sea mi Señor, ya que siempre un destinatario, el destinatario se llama Señor. Hay un sujeto de la acción al que repetidamente se hace referencia, que se expresa con el adjetivo posesivo mío. Por eso también Francisco, en sus admoniciones, uno de los otros textos, dice: las criaturas sirven, conocen y obedecen a su modo mejor que tú, que a su Creador.
También otro texto del Papa Francisco, de Laudato Si. Alabado sea mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. Ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos recibe en sus brazos. Alabado sea mi Señor por la hermana, Madre Tierra, la cual, lo toma del cántico, nos sustenta, gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Pero Francisco, característica particular, es la mediación, podemos decir, de las criaturas. Francisco se sabe que solo a Dios corresponde, decíamos, todo honor, toda gloria, toda alabanza. Ante este Dios altísimo, omnipotente y bueno, el hombre que pones incluso indigno de nombrarte, no se puede hacer otra cosa que bendecir, alabarte y darte gracias. Y para no hacerlo directamente, el hombre alaba a Dios, siempre nos hacemos de sus criaturas. Son criaturas de Dios, pero también por eso dice son hermanos y hermanas. A ningún hombre, decíamos en los textos, es digno de pronunciar tu nombre, hace eco de una parte de la regla, que todos nosotros, míseros y pecadores, no somos dignos de nombrarte. Otro, decíamos que en el segundo momento, que no fueron compuestas de una manera integral, sino que a veces tienen que ver con las circunstancias. Cuando algún versículo vamos a recordar ahora, la leyenda de Perusa, del cántico fueron compuestos por Francisco y añadido con ocasión de la violencia controversia entre el obispo y el podestá de Asís. Una controversia, uno dice, bueno, ¿cómo uno afronta una controversia familiar, política, económica? Bueno, veamos en la Edad Media cómo se resolvía una controversia. Dice, al mismo tiempo, estando enfermo y predicada y compuesta ya las alabanzas, el obispo a la sazón de Asís excomulgó al podestá, la excomunión, ¿vieron? Ya aparecía. Este, enemistado con aquel, había hecho con firmeza y de forma curiosa anunciar por la ciudad de Asís que nadie podía venderle, comprarle, ni hacer con él contrato alguno. De esta forma creció el odio que mutuamente se tenían. Yo digo, el problema no es el odio, para mí, el problema es qué hacemos con el odio. Porque si no, uno dice indiferente el odio, bueno, el problema es qué hacemos, cómo afrontamos el odio. Porque si no queda solamente el odio, bueno, ya me parece un punto importante, ¿qué se hace con el odio? O con la incomunicación. Retomo el texto. El venturero Francisco, muy enfermo entonces, uno dice, bueno, un momento de paz, uno dice sosiego. Cuando llegamos a casa, bueno, tomamos unos mates tranquilos, unos té. No. Acá hay un conflicto que Francisco seguramente por alguna inspiración tenía que resolver. Tuvo piedad de ellos, particularmente porque nadie, ni religioso ni seglar, intervenía para establecer entre ellos la paz y la armonía. ¿Por qué digo la paz y la armonía? Un conflicto. ¿Qué hacemos? Resuelvo el conflicto, no me meto, ya se va a solucionar. Francisco seguramente habrá pensado, ¿no? Que me llame a poner en este texto, me meto, no me meto. Dijo, pues, es una gran vergüenza para ustedes, siervo de Dios, que nadie se preocupe de restablecer entre el obispo y el podestá la paz y concordia, cuando vemos cómo se odian. Por esta circunstancia añadió, la recordamos, ¿no? Loado sea mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la sufren en paz, pues de ti, Altísimo, coronados serán. Después llamó a uno de sus compañeros y le dijo, vete donde el podestá y dile de mi parte que acuda al obispado con los notables de la ciudad y con toda la gente que quiera reunirse. Cuando el hermano partió, dijo a los compañeros, vayan y en presencia del obispo y del podestá y de toda la concurrencia canten el cántico del hermano Sol. Así la melodía ayudaba a dispersar un poco los conflictos. Uno nos pone música, calma. Tengo confianza de que el Señor.
¿Vieron los textos cómo te van descifrando a veces poco a poco la intención? Insisto que a veces son inspiradas o como quieran decirle, revelada. Tengo confianza de que el Señor, pone el nombre en él, no en él, en Francisco, humillará sus corazones. Restablecida la paz, volverán a su anterior amistad y afecto. Cuando todo el mundo está reunido en la plaza del claustro del obispado, los dos hermanos se levantaron y uno de ellos tomó la palabra. El bienaventurado Francisco ha compuesto en su enfermedad las alabanzas del Señor por las criaturas para gloria de Dios y edificación del prójimo. Él os pide que lo escuchéis con gran devoción, escuchar con devoción. Y empezaron a cantarla. El podestá se pone de pie, junta con brazos y manos y con gran devoción, y hasta con lágrimas, escucha atentamente, como si fuera el Evangelio del Señor, que decíamos antes, ¿no? Pequeño Evangelio, dicho de otra manera, una pequeña catequesis. Pues sentía hacia el bienaventurado Francisco gran confianza y veneración. Al final de las alabanzas del Señor, el podestá habló al pueblo: en verdad os digo que no solo perdona al señor obispo, al que debo reconocer como mi Señor, sino que perdonaría al asesino de mi hermano, de mi hijo. Y arrodillándose a los pies del Señor le dijo: por el amor de nuestro Señor Jesucristo y de su siervo, el bienaventurado Francisco, estoy dispuesto a daros por todas mis ofensas la satisfacción. El obispo le tendió las manos. Pero las manos, nosotros los religiosos, cuando hacemos profesión de los votos, ponemos, ¿no?, las manos en mano de lo que sería el superior, que es a veces de Francisco. Es un gesto, ¿no?, feudal, ¿no?, de obediencia, potestad. De un modo, cuando dicen poner las manos, es más que un apretón de manos que estamos acostumbrados, es como es señal de, ¿cómo decirlo?, de cercanía, de amistad, de paz, de componer los vínculos. Es como que sellamos un pacto, ya no un pacto escrito, llamamos a un escribano que certifique esta firma, nos certificamos la paz con el gesto de un apretón de manos. Los hermanos, una vez más, admiraron la santidad del bienaventurado Francisco, pues se había cumplido a la letra todo lo que habían pedido acerca de la paz y la concordia de aquellos dos personajes. Todos testigos de la escena lo consideraron como un gran milagro por los méritos del bienaventurado Francisco, a quien tan pronto lo visitaría el Señor, que sin recordar palabra alguna ofensiva, había pasado del tan gran escándalo a tan leal avenencia. Nosotros que hemos vivido con Francisco, damos fe, serían los testigos los que certifican, ¿no?, la acción. Tal cosa está sucediendo o sucederá. Así damos fe que su palabra se cumplía casi a la letra. Con estos ojos hemos contemplado lo que sería muy largo de escribir y narrar. Para ir con el tema de este cántico, de este itinerario, decíamos: los que perdonan por tu amor, soportan enfermedad, tribulación, dichosos aquellos que lo soportarán en paz, pues por a ti Altísimo coronados serán. De los textos, para alguna alusión, los últimos minutos que nos quedan, incluidos en el cántico, cuando recibió la noticia de que estaba por morir. Es una gracia prepararse para la muerte. Francisco tuvo un tiempo para prepararse, yo lo decía retomando el inicio, que dispuso todo, ¿no?, el texto evangélico, que los hermanos cantaran, que alabaran. De algún modo, Francisco vio unos escritos, quizá no sé, lo más conocido está el Testamento. El Testamento hoy nos suena a un dolor de cabeza a veces, por un 4x4, no por grandes propiedades. Bueno, el testamento espiritual es un testamento que se deja por escrito de las vivencias. Y Francisco de algún modo deja su testamento, que se puede acceder hoy con los medios que tenemos. Y dice Francisco en el testamento: el Señor me dio a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. Como era muy amargo ver leprosos, el Señor me condujo hacia ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y aquello que me era amargo se me transformó en dulzura de alma y del cuerpo. De algún modo, la experiencia de la muerte, obviamente es la experiencia de la finitud, de la fragilidad. Pero cuando dice incluido esto que
están por morir, pone esa palabra, ¿no? Hay de aquellos bienaventurados. Recuerdan por los textos de los sinópticos, ¿vieron? Las bienaventuranzas, bienaventurados, felices, dichosos, justo es el Evangelio de hoy. Hay, ¿qué son los ayes? Que usamos en teología bíblica, con pequeñas lamentaciones. Ay de ustedes si no se convierten, como hoy el texto del Evangelio. Ay de Corazoín, ay de Betsaida, si no se convierten. Y termina con el texto del Evangelio del día de hoy, cuesta algo que yo les proponía al principio. Decía Jesús, escuchen. Corresponde, encontramos esta misma contraposición. Dichosos los que mueren en penitencia, porque estarán en el reino de los cielos. Hay de aquellos que no mueren en penitencia, porque sean hijos del diablo. Solamente para situarnos lo que decíamos al comienzo, esos lugares que quizás para nosotros también son significativos, ¿no? Hay lugares que son complicados, que hay que afrontarlos. Voy adelantando a partir de las placas los últimos minutos. A veces las imágenes ayudan, ¿no?, a trasladarse a un poco lo que significó algunos lugares de Asís. ¿Se acuerdan? Lo alto y glorioso Dios ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento. Francisco reconstruye mi casa. Francisco no lo entendió al principio. Y eso yo decía de las intuiciones, la que estamos terminando, que las intuiciones hay que darles tiempo. Algo que uno percibe en un momento, no lo ves tan claro. Y Francisco empezó a agarrar una piedrecita, y se hizo albañil, y tenía otra tarea. Y a veces nuestra vocación, de la cual cada uno se desempeña, tiene esa pequeña tarea: reparar la iglesia doméstica, la casa, la familia. Ustedes también restauran la familia, la casa, con tantos gestos, palabras. Son imágenes que están en Asís. Claro, ustedes no me digan si no es fácil componer el Cántico de las Criaturas con esta vista, ¿no? No se quedaría así, extasiado. Tenemos la posibilidad de haber viajado por estudio, por motivo de formación. La muerte. Dejo la parte cristológica porque nos daría el tiempo, pero hay pequeñas contraseñas del texto. 23 versículos, la edad de Jesús. Ahí hay pequeñas, dicen los estudiosos, son como contraseñas. Contraseña es como una llave, ¿vieron? Te dan la llave, pero no te dicen la cerradura todavía. Te dan la llave y decís, ¿qué hago con esta llave ahora? ¿Hay que probar las cerraduras? Bueno, los ladrones, espero que no. Pero las llaves son esas del texto. Te van probando como para poco esta oración de alabanza. Ya no los canso más, me están escuchando, voy terminando. Bueno, maestro de oración, ¿no? En acción de gracias, alabanza a Dios por los bienes recibidos. Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios. Otro texto. Todo bien, sumo bien, bien total. Que es el solo bueno, a que te restituyamos, ¿no? Restituir lo que nos quedamos, podía ser. Restituir solamente toda alabanza, toda gloria, todo honor. ¿Se acuerdan de otro texto? Amar a Dios con todo el corazón, con toda. Hay palabras que dicen mucho y uno a veces las lee, me pasa a mí, ¿no? Que contexto que uno dice, bueno, y a veces hay que buscarle como esa, insisto, la contraseña o la clave de las, ahora para entrar a alguna plataforma para ver cuál te diga y no equivocarte de clave. Restituir no es apropiarse, dejar fluir el bien, amar sin poseer. Bueno, podemos decir, ¿no?, que Francisco es un gran adorador. Peregrino podemos llamarnos de esperanza, con estos textos que estuvieron viendo. Benedicto XVI, ante una escultura, un cuadro, algunos versos de poesía, una pieza musical, sentís una íntima emoción. Para un ejemplo de la obertura, las piezas de arte que ayudan tanto. Sagrada Familia, ¿no?, la obra de gran Gaudí, que es una gran alabanza. Una sensación de alegría. Percibís claramente que frente a vosotros no hay solamente materia, un trozo de mármol o de bronce, un lienzo pintado o un conjunto de letras. Bien puede ser el cántico, ¿no?, como ese conjunto solamente de letras, o un cúmulo de sonidos, sino algo más grande. Este algo nos habla. Es capaz de tocar el corazón, de comunicar un mensaje, de elevar el ánimo. Toda la belleza, la capacidad de expresar,
una obra de arte puede abrir los ojos de la mente y el corazón, empujándonos como un abismo, te empujan, uno tiene un poco de miedo, hay que empujarse, hay que tirarse, como hizo Francisco, animarse. Gozar la belleza para transmitir la belleza, contemplación, este epistolar, bueno, la dotación psicológica, responder al clamor de la tierra, actuar como hermanos. Bueno, quería recordar con una postal del Papa Francisco, terminamos con la contemplación, como comenzamos. Termino con unas preguntitas para... No me hagan preguntas difíciles a mí, entonces dejo 4 preguntitas para la capacidad. No me hagan preguntas a mí, le voy a hacer yo la pregunta a ustedes ahora. Ustedes son más sabios que yo. Bueno, ¿qué lugar ocupa la alabanza y la adoración en tu oración personal? Es un ejercicio. Propongo una pregunta. Cuando doy clases en la facultad a veces digo, ¿me hice entender? O me dicen automáticamente sí. Ahora puedo preguntar yo, me dicen no. Entonces digo, bueno, ¿cómo quedó? ¿Me hice entender o no? Bueno, pero la pregunta es para disparar en unos 2 minutitos esto. Hay una espiritualidad y preocupación por sostener la casa común. Digamos, de Benedicto, Juan Pablo II, que toma Francisco, ya estaba el cuidado, ¿no?, de toda la casa común. ¿Qué aspectos por ahí del cántico me parecen relevantes y constituyen un desafío? Y esta para mí es la más compleja, pero la más linda. ¿Cómo ir componiendo mi propio cántico? Como si, no digo el testamento porque les quedan muchos años de vida, pero el testamento, como el cántico, yo propongo ese modelo. El cántico y el testamento se pueden complementar. Como ir por el propio cántico en las situaciones personales y comunitarias. Bueno, rigurosamente la hora, espero haberme hecho entender. Están escuchando, que reciban también. Sí, tenemos algunos... Perdón, me ató un poquito de agua. Tenemos algunos saludos, bueno, al empezar, de San José de Carrasco, de Raquel, de Soledad Santos, de Alba Bentancur, de Mateo Enrich. Buenas noches a todos. Después, Gonzalo Forte, muy buena explicación. Y después hay un saludo de Jorge Márquez que dice, excelente. Francisco, un apasionado por lo pequeño y por la fraternidad, pero sobre todo por Dios. Nos invita a adentrarnos en esa dimensión esponsal con Jesús el amado. Gracias, Cedidoc. María Delfina Pires Aguinaga, se hizo entender sin duda. Gracias. Bueno, muchas gracias porque semejante bondad y compasión hacia mi pobre y humilde persona. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No sé si alguien quiere decir algo. Daría para mucho, ¿no? Porque es un texto extenso. Pueden pensarlo toda la noche y mañana Le manda el padre Techera el cántico. le hacen llegar la preguntita. Ahí puede ser el correo, después puedo dejar, y si alguno quiere otro texto, lo podría facilitar algún texto de la espiritualidad. Hay una página que se llama Directorio Franciscano. Directorio Franciscano, es una página. Ustedes ponen Directorio Franciscano, pone Enter, así aparece Enter, y pueden acceder a todos textos. La espiritualidad de Francisco de Santa Clara, textos en latín, si algún latinista, textos en latín, pero es muy fácil porque tenés a veces una charlita o alguien que te pregunta, es un texto, hay mucho material, pero entrando Directorio Franciscano es una página, como decimos nosotros, va a misa, eso es seguro. Porque a veces cuando uno mira en internet, dice, bueno, ¿cómo sé? O las páginas, por ejemplo, para los textos de la página del Vaticano, los textos son los seguros, ¿no? Por la traducción me refiero. Así que eso y después mi correo, para no decirlo ahora, lo podría facilitar. Si a alguien le interesa algún texto material, podemos hacerlo. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Bueno, gracias. A ustedes.
Muchas gracias. Gracias. María Antonieta Teodosio. Es una poesía inmensa que merece un retiro, tal vez. Gracias por sus preguntas que nos orientan. Muchas gracias. Vamos a dar la bendición. Damos la bendición de San Francisco. Bueno, nosotros le damos siempre al que viene acá algo para que se acuerde de nosotros. Entonces, esto es... Lo abro. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo voy a mostrar, así que ya. Para mi tecito de la mañana, si los recuerdo, voy a tomar acá. Esto que dice acá, que acá se habla de las cosas que no se hablan. Hablamos de lo que nadie habla. Es una frase de Mario Gayota, que fue el presidente. Uy, sí, conocí. Y franciscano de toda la vida. De toda la vida. Gran conocido. Entonces, eso, y del otro lado, muchas gracias. Bueno, damos Ahora sí. Damos la bendición por ustedes, familiares, aquellos que están escuchando. Hay vela San Francisco de Asís esta noche. Cuando es el Día del Santo, se abren los cielos. Hay que aprovechar esta noche. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia. Los mire benignamente y les conceda la paz. Por ustedes, familiares, hermanos enfermos, a todos los que puedan venir o que están escuchando a través de la audición, a los hermanos de la técnica nos han facilitado la exposición, el sonido, la imagen, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís ruegan por nosotros. Paz y bien. Paz y bien. Muchas gracias. Muchas gracias.